tema importante, ¿verdad? Dentro del capítulo de cardiología. Comenzamos con la definición, ¿ya? Acá tenemos que tener en cuenta los valores objetivos para catalogar a un paciente como hipertenso. Entonces tenemos varias formas de medir, pero la más común, ¿no?, es la presión arterial en la consulta, ¿no? Entonces se mide pues en 2 visitas al consultorio, en ambos brazos, o sea, 2 medidas. Y recién catalogamos al paciente hipertenso cuando de manera persistente nos sale que su presión sistólica es mayor o igual a 140 y o la presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, ¿no? Ahí ya catalogamos al paciente como hipertenso, ¿ya? Pero recuerden que hay a veces la llamada hipertensión de la bata blanca y la hipertensión enmascarada, ¿no? Recuerden, el de la bata blanca es cuando el paciente tiene presión elevada en el consultorio médico, ¿no? Por eso le llaman de la bata blanca, porque se asusta con el médico, se eleva su presión, ¿no es cierto? Pero en la casa está normal sus valores, ya está. Y la enmascarada, que es la peor de todas, es lo que pasa al revés. En el consultorio la presión está normal, pero en la casa la presión en el hogar está elevado. Vean la diferencia. Entonces uno diría, ¿cómo diagnosticamos estas formas de hipertensión? Para eso tenemos dispositivos. Por ejemplo, el AMPA, que es la automedición de presión arterial, y el MAPA, que es el más objetivo de todos, porque es un dispositivo que mide la presión en 24 horas. Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces miren cómo ahí el criterio es menor. Para el AMPA más de 135/85 y para el MAPA, que es el dispositivo más objetivo, más de 130/80, ¿ya? Para catalogar al paciente hipertenso. Entonces con ello ya podemos descubrir esta hipertensión de la bata blanca o la hipertensión enmascarada, que son otras formas que también se presentan, ¿ya? Muy bien. Los factores de riesgo para un paciente hipertenso son diversos, ¿no? Los no modificables, por ejemplo. Es más frecuente en mujeres la hipertensión, pero peor pronóstico en varones. Es más frecuente en pacientes de etnia afroamericana, retenedores de agua y sodio. Más frecuente en adultos mayores. Cuanto más edad, más riesgo de hipertensión, ¿no? Y recuerden que para el abuelito, el factor de mal pronóstico es la elevación de presión sistólica. Y para el joven, la presión diastólica, ¿ya? O sea, cuanto más se eleva la diastólica en un joven, más riesgo de complicaciones. Y la sistólica en los adultos mayores. Muy bien, antecedente familiar, o sea, obviamente es más frecuente, ¿no? Si hay antecedente en los padres de hipertensión arterial, más frecuente es que se presente la hipertensión. Obesidad, recuerden, síndrome metabólico, es una comorbilidad importante que se presenta en los pacientes hipertensos. Y los hábitos nocivos, consumo de alcohol excesivo, consumo de tabaco, una mala alimentación, también son factores que aumentan el riesgo de hipertensión arterial. Muy bien.
Luego tenemos acá la clasificación, muy importante, ¿ya? La que más se utiliza es esta, la de la americana, el estadio 1, cuando es más de 140-90, pero cuando ya se eleva mucho la presión, más de 160, 100, es estadio 2. ¿Y esta clasificación para qué sirve? Para el manejo farmacológico, porque el estadio 1 lo controlas con un fármaco y al 2 con 2 fármacos. Entonces, más o menos para eso nos sirve esta clasificación. Luego tenemos también la llamada hipertensión sistólica aislada. Es aquel paciente, generalmente adulto mayor, que tiene una presión sistólica alta, más de 140, pero su diastólica está normal. Pues se llama sistólica aislada. Esto se presenta más en adultos mayores que tienen rigidez arterial. Rigidez arterial. Eso hace que aumente la resistencia, ¿no? Que es el principal factor que condiciona la elevación de presión arterial, el aumento de la resistencia vascular periférica. Muy bien, pero la otra clasificación es por la etiología. El 95% de los pacientes con hipertensión se llama hipertensión primaria, esencial o idiopática. Es la mayoría. Son esos típicos pacientes entre los 30, 55 años, obesos, con antecedente familiar, etc. Son los típicos pacientes. Pero un 5% la hipertensión es secundaria. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente es primaria o esencial, pero un 5% es secundaria, que hay que buscarla cuando tenemos estos factores, doctores. Cuando se da en los extremos de la vida, o muy joven o muy abuelito debuta la hipertensión. Ahí hay que buscar una etiología secundaria. Cuando se eleva de forma aguda la presión, ¿no? Te miden y está 200, 120 tu presión. Una elevación aguda de la presión también nos debe hacer buscar una hipertensión secundaria. Cuando tenemos una hipertensión resistente o refractaria, que se define como aquella hipertensión que no se controla con 3 antihipertensivos, incluidas las tiazidas, o lo llegas a controlar pero con 4 antihipertensivos. Esa es la definición de hipertensión refractaria o resistente. Cuando es una hipertensión acelerada o maligna, o sea que rápidamente produce daño de órgano blanco, una retinopatía, un ACV, etcétera, ¿no? Debuta con eso. O sea, hay que buscar una etiología secundaria. O cuando tenemos la clínica subyacente de la patología, doctores. ¿Estamos? Entonces ahí vamos a tener diferentes patologías que producen hipertensión secundaria y que algunas veces les han preguntado. Por ejemplo, ¿no? De etiología renal, que es la causa más frecuente de hipertensión secundaria en adultos mayores. La enfermedad renal crónica es la causa más frecuente de hipertensión secundaria en adultos mayores, ¿no? O la hipertensión renovascular, que se produce por una estenosis de la arteria renal. Y acuérdense, por fisiología, si hay estenosis de la arteria renal, entonces hay hipoperfusión al riñón, le llega menos sangre al riñón, se activa las células yuxtaglomerulares, ¿se acuerdan? ¿Y qué se produce? Renina. Y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, debido a esa estenosis de la arteria renal y a la hipoperfusión, se produce bastante renina, angiotensina, aldosterona, y todo ello lleva a aumentar la presión arterial. Por eso se produce la hipertensión en la estenosis de la arteria renal o enfermedad renovascular, que produce un soplo a nivel abdominal, a nivel lumbar, ¿no? Que es debido al flujo turbulento por la estenosis. Recuerden que en esta enfermedad renovascular se puede presentar en jóvenes o en adultos mayores. En jóvenes, más frecuente en mujeres, unilateral, por displasia fibromuscular, y en varones, adultos mayores, por aterosclerosis, ¿no? Esta afectación fibromuscular es sobre todo en la zona distal y esta afectación por aterosclerosis sobre todo en la parte proximal. Entonces miren que hay dos formas diferentes de afectación que producen estenosis de la arteria renal, ¿ya? Muy bien. El feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, secretor de catecolaminas. Doctores, ¿cuál es la triada del feocromocitoma? Que te lo han preguntado. Cefalea, palpitaciones
diaforesis, triada clínica, cefalea, palpitaciones, diaforesis, con hipertensión, pues, ¿no? En un joven, sospecha feocromocitoma. ¿Ya? Es un tumor de la médula suprarrenal, secretor de catecolaminas. ¿Cuál es su test diagnóstico? ¿Te acuerdas? El test de metanefrinas. O también te pueden poner así, test de ácido vanil mandélico positivo. ¿Te acuerdas? Metanefrinas positiva o ácido vanil mandélico positivo. Entonces ahí feocromocitoma, ¿verdad? En algunos casos forma parte del MEN tipo 2, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, acuérdate, ¿ya? Es un tumor en la médula suprarrenal que secreta catecolaminas. Cushing, ¿no es cierto?, causa ya endocrina, cara de luna llena, obesidad central, etc. En el paciente, estrías rojo-venosas y paciente con hipertensión, síndrome de Cushing. Tu hiperaldosteronismo primario, ¿no? Ese paciente que viene con hipertensión, con hipocalemia severa, porque cuando hay mucha aldosterona secretas potasio y pierdes, hipocalemia severa, alcalosis metabólica, piensa en hiperaldosteronismo primario, ¿no? Hay un tumor incluso llamado el tumor de Kohn, que es un adenoma productor de aldosterona, tumor de Kohn. El hipertiroidismo también, ¿no? Taquicardia, temblor, diarrea, baja de peso, etc. Paciente hipertenso, datos de hipertiroidismo, ¿no? Hipertensión intracraneal, ¿no? Acuérdense la triada de Cushing en neurocirugía, paciente con presión arterial elevada, bradicardia y alteración de la respiración, ¿no? Triada de Cushing. Apnea del sueño, ¿no? Ese paciente obeso que se queda dormido en el día, tiene somnolencia, ronquidos. Entonces pensar en apnea obstructiva del sueño, que también es una causa de hipertensión secundaria. La coartación de la aorta, que dicho sea de paso, es la causa más frecuente de hipertensión secundaria en niños, en adolescentes. ¿Ya? En abuelitos, en adultos es la enfermedad renal crónica. En niños, adolescentes, la coartación de la aorta, ¿no? Esta coartación de la aorta que nos va a generar que la presión en el brazo sea mayor que la pierna. Cuando te dicen que la presión en los miembros superiores es mayor que en los miembros inferiores, piensa en coartación de la aorta o pulsos femorales disminuidos. Entonces, pulsos femorales disminuidos, presión en el brazo mayor que en la pierna, piensa en coartación de la aorta definitivamente, ¿no? La forma más frecuente es postductal, o sea, después del ductus arterioso, se asocia con válvula aórtica bicúspide, acuérdense, se asocia con válvula aórtica bicúspide, síndrome de Turner, etc. Y también está la inducida o relacionada a drogas, a fármacos, ¿no? Por ejemplo, a la cabeza, los anticonceptivos en las mujeres. Se digan, ¿qué fármaco produce más hipertensión secundaria en mujeres? Anticonceptivos. Luego están los AINES, eritropoyetina, ciclosporina, que también pueden elevar la presión arterial. O drogas como la cocaína, ¿no es cierto?, que disminuye la recaptación de adrenalina, o las anfetaminas, que aumentan la liberación de adrenalina. Entonces, como elevan el simpático, elevan la presión arterial, ¿no? Cocaína, anfetaminas, la misma cafeína, el tabaco también elevan la presión arterial, ¿no? Ya está. Entonces, todas esas son causas secundarias que las deben tener en cuenta porque debido a la clínica subyacente nos pueden colocar, ¿no es cierto?, para su sospecha diagnóstica, ¿no? Ya está. Pero la más frecuente es la primaria esencial. Con el daño de órgano blanco, muy importante. La principal causa de mortalidad en el paciente hipertenso, doctores, es la cardiopatía hipertensiva, ¿ya? La hipertensión aumenta la poscarga y genera hipertrofia
concéntrica del ventrículo izquierdo. Ese es el remodelado del paciente con hipertensión, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Obviamente esto va a condicionar a una falla en un inicio de la diástole, porque se va a alterar el llenado, pero al final también falla la sístole, ¿ya? ¿Y cómo descubrimos esta hipertrofia, este remodelado, ¿no? Esta cardiopatía hipertensiva, que es el principal factor de mortalidad en el paciente hipertenso? Lo podemos sospechar en el electrocardiograma, que es lo que frecuentemente les preguntan, porque el eje está desviado hacia la izquierda. Recuerden que el eje normal está de menos 30 a más 90. Acá está desviado hacia la izquierda, de menos 30 a menos 90, o sea, se vuelve más negativo. Eje desviado a la izquierda. Las ondas R son altas, más de 25 milímetros, o el famoso índice de Sokolov positivo, donde medimos la onda S suelo, la onda S, acuérdense, hacia abajo, en las precordiales derechas, B1, B2, agarramos la que tiene mayor medida. Y luego la onda R en precordiales izquierdas. R es la de arriba, ¿no es cierto? Arriba, R, la onda positiva. En B5 o B6, la que tiene más medida. Entonces, al medir la onda S en precordiales derechas, B1 o B2, y R en precordiales izquierdas, B5 o B6, y si eso es más de 35 milímetros en paciente mayor de 35 años, nos indica que hay una probable hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se confirma con ecocardiograma, que es ya la prueba específica. El ecocardiograma nos mide el grosor de la pared y si es más de 15 milímetros es hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ya está. Y obviamente el ecocardiograma también nos calcula la fracción de eyección, con lo cual voy a ver si hay ya falla diastólica o sistólica, ¿no? Muy bien. La retinopatía hipertensiva se evalúa con la clasificación de Katie-Wegener, ¿ya? Entonces acá tenemos el grado 1, que nos dice que hay vasoconstricción de las arterias. Ese es el grado 1, las arterias son pequeñitas. Arteria como 1, vena como 3. Entonces, cuando me dicen vasoconstricción de las arterias, es el estadio 1. 2, cuando nos dicen dos cosas. Hilos de cobre, hilos de plata, aumenta el reflejo luminoso de las arterias por la esclerosis y los signos de cruce arterio-venosos. Entonces, cruce arterio-venoso, hilo de cobre, plata, estadio 2. Y hasta ahí es la forma crónica de retinopatía, que entre comillas decimos buen pronóstico, ¿ya? 1, 2. Porque el estadio 3, que es exudado, hemorragia, o 4, edema de papila, o también atrofia de la papila óptica, del disco óptico, ese es el estadio 4, ya son las formas agudas que son de mal pronóstico, ¿correcto? Acuérdense, 3, exudado, hemorragia, 4, edema de papila o incluso también atrofia, ¿no?, de la papila óptica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, son los 4 estadios que te pueden preguntar de la retinopatía hipertensiva. En el sistema nervioso central, recuerden que la hipertensión es el principal factor de riesgo para accidente cerebrovascular. En neurología van a comentar eso, que la hipertensión es el principal factor de riesgo para ACV. Y la forma más frecuente es el ACV isquémico, 80%, por una trombosis, ¿verdad? Y el 20% es un ACV hemorrágico, por ruptura de los microaneurismas de Charcot y Bouchard. Y acá te suelen preguntar que el ACV hemorrágico por hipertensión, ¿cuál es su localización más frecuente? Primer lugar, ganglio basal, putamen. Segundo lugar, caudado. Entonces acuérdate, si bien lo más frecuente es el ACV isquémico, en el caso del ACV hemorrágico te preguntan la localización. Primer lugar, putamen, segundo, caudado. Recuerden que el ACV lo que nos genera es focalización en el paciente, un déficit motor, sensitivo, visual, etc.
Mucho cuidado cuando te dicen alteración del sensorio, confusión, estupor, coma, porque ahí lo que te están diciendo es que ya hay una encefalopatía hipertensiva, que es otra cosa. Encefalopatía hipertensiva es alteración del sensorio, ¿correcto? Que también se puede producir como daño de órgano blanco. Y finalmente el riñón, ¿no es cierto? La hipertensión daña el riñón y, dicho sea de paso, es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal, porque la primera es la diabetes, la segunda es la hipertensión, de la enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué produce la hipertensión en el riñón, doctores? La llamada arterioesclerosis, ¿ya? La angioesclerosis de la arteriola aferente, eferente, produce hematuria, proteinuria, etc. Pero a nivel patológico hay dos formas de daño. La arteriosclerosis benigna, también llamada hialina, por depósito de material proteináceo en las arterias, o la arteriosclerosis maligna, hiperplásica, o también llamada necrosis fibrinoide, donde vemos esta necrosis que le da el aspecto en capas de cebolla, ¿ya? Capas de cebolla. Entonces la arteriosclerosis maligna, hiperplásica o necrosis fibrinoide. Miren, son dos formas de daño en las arterias producto de la hipertensión a nivel del riñón, ¿ya? Entonces acuérdense ahí los daños de órgano blanco, por favor. Y luego el tratamiento, muy importante. Si algo deben priorizar de tratamiento es en el tema de hipertensión, porque es muy preguntado. Y el tratamiento inicial o primario es el cambio en los estilos de vida. Eso es básico en cardiología. ¿No ves que hay mucho fumador, diabético, hipertenso, obeso? Entonces, lo primero, cambio en los estilos de vida. Ese es el tratamiento inicial o primario, ¿correcto? Para todo paciente hipertenso. ¿Y cuál es la medida más efectiva, no farmacológica, ¿no es cierto? Que baja la presión, bajar de peso. Claro, es lo más difícil, ¿no? Bajar de peso. Todos queremos bajar de peso, ¿no? Entonces, pero al final subimos, ¿no? Entonces, por cada kilo de peso que bajamos, la presión disminuye 1 milímetro de mercurio. Entonces, es la medida más efectiva en el tratamiento inicial o primario, no farmacológico, para bajar la presión arterial. Es la medida más efectiva, pero tiene poco impacto. Poco impacto. La que tiene más impacto es la dieta, la llamada dieta DASH, ¿no? Que es también la dieta mediterránea, dieta del paciente diabético, pues, ¿no? Más consumo de verduras, frutas, etc. ¿Ya? La dieta baja en sal y en sodio. Acá quiero aclarar, ojo, cuando digo dieta baja en sal es menos de 6 gramos. Y cuando digo dieta baja en sodio es menos de 2 gramos. Eso, entonces, menos de 6 gramos, sal. Sodio, menos de 2 gramos. Ojo con eso, dato. Esa es la famosa dieta hiposódica o dieta baja en sodio. ¿Ya? Muy bien. El paciente hipertenso debe tener esa dieta, o sea, bajar el consumo de sal y aumentar el consumo de potasio, doctores. Por eso es amarga, ¿no? la dieta del paciente hipertenso, porque le bajas la sal y aumentas potasio. El ejercicio físico, aeróbico, ¿no es cierto? La natación, buen ejercicio, ¿no es cierto? O trotar, correr, etcétera, hacer un deporte interdiario, ¿no? 30 minutos, no solo los fines de semana. Tiene que ser intercalado, un hábito interdiario, 30 minutos, dedicado a hacer deporte, ¿no? A veces también piensan, ir al mercado ya es un deporte, porque estoy caminando. O ir al trabajo caminando, no, estás estresado, ¿no? Pensando en el tráfico, etcétera, y eso no es un ejercicio, ¿no? El ejercicio físico es cuando te pones tu zapatilla, tu shortcito, tu camiseta y sales a correr.
específicamente para hacer ejercicio, ¿ya? El aeróbico. Y consumo moderado de alcohol, ¿ya? Ojo, lo debí poner más grande, ¿no? Moderado, porque el excesivo ya obviamente es un hábito nocivo, ¿ya? Pero el moderado, ¿no es cierto? Un vasito de cerveza, una copa de vino, hasta ahí nomás, ¿ya? Muy bien. Ojo con ese dato, porque a veces te preguntan, ¿no? ¿El consumo de alcohol es factor de riesgo para hipertensión? Falso. Es cardioprotector, pero siempre en cuando sea moderado. Muy bien. Ese es el tratamiento primario inicial, pero luego ya viene el tratamiento farmacológico, que es muy importante, ¿no? Cuando indicamos antihipertensivos y tenemos ahí los fármacos de primera línea. Y recordar que tenemos a los más antiguos, baratos, buenos, por eso son de primera línea, las tiazidas. Luego están los yecas o sus hermanas, los ARA2 y los calcio antagonistas. Que lo pongo así porque estos fármacos los que hacen es bajar la resistencia vascular periférica. Acuérdate que presión es gasto por resistencia. Y el gasto cardíaco se mide, recuerden, ¿ya? Entonces es resistencia vascular por gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿verdad? Estos tres factores determinan la presión arterial. Entonces, acuérdate, por farmacología, que los yecas, los ARA2, los cardioantagonistas bajan la presión arterial porque bajan la resistencia vascular, ya que son vasodilatadores. Entonces, te bajan la resistencia. En el caso de las tiazidas, su mecanismo para bajar la presión a corto plazo es bajar la volemia, porque son diuréticos. Pero a largo plazo, y es lo más importante, es bajar la resistencia. El que sabe farmacología responde de esa manera. Cuando le pregunto cómo las tiazidas bajan la presión arterial. Ah, doctor, a corto plazo porque bajan la volemia, porque es diurético. Pero el mecanismo más importante de las tiazidas para bajar la presión es bajar la resistencia, que es su efecto a largo plazo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Doctor, y en el caso de los beta-block, los beta-block bajan la presión porque bajan la frecuencia cardíaca. Entonces tienen ahí los mecanismos por los cuales estos fármacos de primera línea bajan la presión arterial. Tienen que entenderlo también de esa manera, porque les pueden preguntar. Entonces vamos a recordar las indicaciones y las contraindicaciones de cada uno, que es lo que suelen preguntar. Entonces esto de memoria, doctores, de memoria. Cuando las tiazidas están indicadas en un paciente hipertenso, cuando es un adulto mayor, cuando es hipertenso sistólica aislada, típico del abuelito, osteoporosis porque retienen calcio, acuérdate, las tiazidas son los diuréticos que retienen calcio. Entonces, si es hipertenso y tiene osteoporosis, dale tiazidas. Cuando es de etnia afroamericana, retenedor de agua y sodio. ¿Y cuándo está contraindicado? En gota, porque aumentan el ácido úrico, en dislipidemia, porque aumentan colesterol, aumentan triglicéridos, y en hipercalcemia. Lógicamente, pues si retienen calcio y ya el paciente per se tiene calcio elevado, ya no le puedes dar, pues. Entonces en gota, dislipidemia, porque aumentan el colesterol, triglicéridos, en hipercalcemia, las tiazidas están contraindicadas, ¿correcto? Vamos a los otros, yeca ARA2. Hipertenso con diabetes, dale yeca, captopril, enalapril. Hipertenso con proteinuria, microalbuminuria, síndrome nefrótico, todo lo que sea proteinuria, dale yeca, porque son los antiproteinúricos de elección. Paciente hipertenso con infarto agudo de miocardio, dale yeca, porque es el antirremodelador. Con hipertrofia de ventrículo izquierdo, dale yeca, porque es antirremodelador. Falla cardíaca, dale yeca, porque baja la mortalidad en el paciente con falla cardíaca. ¿Se dan cuenta? Y en el paciente con enfermedad renal crónica. Pero para que tú uses yeca en el paciente con enfermedad renal crónica, debes tener dos condiciones.
que tu tasa de filtración glomerular sea más de 30 mililitros por minuto y tus niveles de potasio sean normales. Si potasio está bien, está normal, y tu tasa de filtración más de 30, y tu paciente nefrópata o con enfermedad renal tiene la presión elevada, dale yeca, ¿correcto? Muy bien. O si es de etnia caucásica, también, ¿ya? Van bien los yecas. Muy bien. Cuando el paciente no tolera los yecas, ¿por qué? Porque su reacción adversa más frecuente es la tos seca. Y la más grave es el angioedema por bradicinina, no es por histamina. El angioedema producido por los yecas es por bradicinina. Entonces, cuando el paciente tiene estos datos, o sea, no lo tolera por la tos o tiene antecedente de angioedema, es ahí donde utilizamos los ARA-2, valsartán, cadesartán. Entonces, ARA-2 son más caros, pero no tienen esos efectos adversos. Entonces, ese es el gran beneficio. Entonces, por eso, cuando no tolera los yecas, recién utilizamos ahí los ARA-2. Debes de entenderlo de esa manera. Contraindicado cuando hay embarazo, correcto, gestación, ya lo hemos visto en obstetricia, acuérdense, ¿ya? Yeca, ARA-2 contraindicado, ¿no es cierto?, en embarazo. O cuando hay estenosis bilateral de la arteria renal. Estenosis bilateral de la arteria renal, contraindicado también los yecas o ARA-2. O cuando hay hipercalemia, cuando el potasio está muy elevado, porque estos fármacos elevan más el potasio, ¿ya? Muy bien. Vamos a los calcio antagonistas, cuando el paciente tiene fenómeno de Raynaud, angina de Prinzmetal, que son fenómenos por vasoespasmo. Entonces, cuando hay vasoespasmo, el fármaco de elección es calcio antagonistas, ¿correcto? Calcio antagonista, nifedipino, amlodipino, ¿ya? Y también en caso de enfermedad renal crónica, cuando no puedas utilizar los yecas. Entonces, ¿cuándo no vas a poder utilizar tus yecas? Cuando la tasa de filtración está menos de 30 o tu nivel de potasio está elevado, más de 5.5. Entonces ahí ya no puedes utilizar yecas. ¿Con qué lo reemplazas? Con calcio antagonistas. Entonces, eso acuérdate. En tu paciente con enfermedad renal crónica, tienes que calcular la tasa de filtración o los niveles de potasio, si es que te lo dan. Doctor, ¿cómo calculo la tasa de filtración? Con tu fórmula de Cockcroft, acuérdate, en nefrología, 140 menos la edad por el peso sobre creatinina por 72, ¿no? Ahí está la fórmula, acuérdense, tienen que practicarlo, si no se van a olvidar. Yo ya me olvidé porque no lo utilizo mucho, pero ustedes tienen que entrenarse, ver los ejercicios, porque pueden preguntarles, ¿no? Un caso clínico y no te van a dar la tasa de filtración, tal vez la tengas que calcular, porque te dan la edad, te dan el peso, te dan la creatinina, entonces puedes calcular. Y dependiendo de la tasa de filtración, verás qué antihipertensivo dar. Si es más de 30, yeca. Si es menos de 30, calcio antagonista. Si el nivel de potasio está normal, yeca. Si está aumentado más de 5,5, calcio antagonista. Entonces eso tenlo en cuenta en tu paciente con enfermedad renal crónica, ¿ya? Cuando hay arritmias supraventriculares, recuerden que los calcio antagonistas, ¿no? Verapamil o diltiazem son antiarrítmicos, así que podemos utilizarlo. Contraindicado en falla cardíaca sistólica, porque la reacción adversa más frecuente de los calcio antagonistas son edemas, entonces pueden congestionar al paciente. Y en el caso de los beta block, que son los menos efectivos, hipertiroidismo, migraña, arritmias supraventriculares, angina, porque son los antianginosos de primera línea, temblor esencial, son sus indicaciones, ¿ya? Entonces, hipertenso con hipertiroidismo, dale beta block. O con mujer con migraña, o tiene su arritmia, su FA, ¿no? Fibrilación auricular, o su angina estable, su temblor esencial, dale beta block. Contraindicado cuando hay broncoespasmo, asma, EPOC o bloqueos auriculoventriculares, ahí estarán contraindicados, ¿ya? Entonces, estos son los antihipertensivos de primera línea que tienen que recordarse, doctores. Su mecanismo de acción, cuándo indicarlos y cuándo están contraindicados. Con eso están cubriendo gran parte de las preguntas, ¿ya? Muy bien. Y también tener en cuenta que debemos controlar otros factores en el paciente hipertenso
que mejoran el pronóstico, y uno de ellos es el LDL colesterol. Si tu paciente es hipertenso y tiene cardiopatía isquémica, el objetivo del LDL colesterol debe ser menos de 55, cuando tiene cardiopatía isquémica. Si tu paciente es hipertenso y tiene antecedente de ACV, accidente cerebrovascular, o diabetes con daño de órgano blanco, debe tener un LDL menos de 70. Y si tu paciente es hipertenso y tiene diabetes, pero no tiene daño de órgano blanco, tu objetivo es un LDL menos de 100. Menos de 100. Entonces ahí están, miren los objetivos de acuerdo a la comorbilidad del paciente hipertenso. ¿Correcto? Muy bien. Y la crisis hipertensiva. Recuerden que definimos crisis hipertensiva cuando los valores están muy elevados. Sistólica mayor o igual a 180 y o diastólica mayor o igual a 120. Ahí definimos crisis hipertensiva, donde tenemos dos tipos: la urgencia o la emergencia. La urgencia es cuando no hay daño de órgano blanco, y la emergencia es cuando sí tiene daño de órgano blanco y se pone en peligro la vida del paciente. ¿Correcto? Esa es la diferencia fundamental entre urgencia y emergencia hipertensiva: el daño de órgano blanco. En el caso, ojo, sea urgencia o emergencia, pueden haber ciertos síntomas, como por ejemplo esto: cefalea, mareo, vértigo, epistaxis, inquietud, insomnio, etc. Esos síntomas, doctores, se presentan tanto en la urgencia como en la emergencia. En ambos se presenta, ¿correcto? Lo que te va a definir de que el paciente está en una emergencia hipertensiva es el daño de órgano blanco. Eso te define emergencia. ¿Y cuáles son esos daños de órgano blanco? Un accidente cerebrovascular, una encefalopatía hipertensiva, alteración del sensorio, una hemorragia en la retina, grado 3, grado 4, ¿se acuerdan? Grado 3, hemorragia exudado, grado 4, edema de papila. Una insuficiencia cardíaca aguda, un edema agudo de pulmón, un infarto agudo de miocardio. Eso ya es una disección de aorta, una falla renal. Eso ya nos define entonces emergencia. Si no tiene ninguno de esos datos, solo cefalea, mareo, vértigo, esa es urgencia. ¿Correcto? Urgencia. Cuando veas daño de órgano blanco, ahí es emergencia. Y ya hemos descrito cuáles son los daños de órgano blanco. Si no ves nada de eso, solo los síntomas que hemos mencionado, cefalea, vértigo, eso es una urgencia. Entonces, una vez que has hecho el diagnóstico correcto, el tratamiento va a ser también el correcto. En una urgencia tenemos 24 horas para bajar la presión, utilizamos la vía oral y utilizamos el YECA de acción más rápido, captopril por vía oral en una urgencia. O mantenemos la medicación. Muchos pacientes que hacen urgencia hipertensiva es porque han dejado de tomar sus antihipertensivos. En el caso de la emergencia, doctores, no. Debemos actuar rápido, debemos bajar el 25% de la presión basal. Ese es el objetivo, reducir el 25% de la presión basal. Utilizamos la vía parenteral y utilizamos los más potentes. Por ejemplo, si es un cuadro isquémico coronario, un SICA, un síndrome coronario agudo, nitroglicerina. Si es un edema agudo de pulmón hipertensivo, o sea, un edema agudo de pulmón con presión arterial alta, nitroglicerina. Entonces, la nitroglicerina, en los casos de síndrome coronario agudo, de edema agudo de pulmón hipertensivo, es de elección. La furosemida, en casos de edema agudo de pulmón normotensivo, o sea, cuando la presión está normal, pero tiene edema agudo de pulmón, furosemida. O cuando hay la crisis del feocromocitoma. En la crisis hipertensiva del feocromocitoma, doctores, utilizamos antagonistas alfa 1 y alfa 2.
donde está fentolamina, fenoxibenzamina. Son los de elección en crisis hipertensiva del feocromocitoma. Labetalol, utilizado en accidente cerebrovascular, utilizado en disección de aorta, que son los dos cuadros, ojo, ACV y disección de aorta, son las excepciones en las cuales no se reduce el 25% de la presión basal. ¿Ya? Esa es la excepción. O sea, en todas las demás formas de daño de órgano blanco, se debe bajar el 25% de la presión basal en una emergencia hipertensiva. Excepto en el ACV y en la disección de aorta. Excepto esos dos. Ahí no se baja así, de golpe. En el caso de la disección de aorta, tienes que bajarlo a niveles normales, una presión sistólica menos de 100 milímetros de mercurio. Miren, ahí es diferente. Y en ACV no puedes bajar mucho la presión. Va a depender si va a recibir terapia de reperfusión. ¿Ya? Entonces son las excepciones. En todos los demás sí se debe bajar 25% de la presión basal. Entonces el labetalol se utiliza en disección de aorta, en ACV, acuérdense. En preeclampsia severa, acuérdense, preeclampsia con criterios de severidad, clave azul, tu labetalol. Y el antihipertensivo más potente es el nitroprusiato, que debes pensarlo cuando hay casos refractarios. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón hipertensivo que le has dado nitroglicerina y no calma, nitroprusiato. Una disección de aorta donde has dado labetalol y no baja la presión, nitroprusiato. Entonces, en casos refractarios de edema agudo de pulmón hipertensivo, de disección de aorta, nitroprusiato, que es el antihipertensivo más potente, porque es un vasodilatador arterial y venoso, ¿ya? Es potente, es el más potente de los antihipertensivos.